Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora Muy sí bien. empezamos a grabar. Buenas noches. Hoy, mayo 18 del 2020, nos corresponde el tema 13, la clase número 13, modelos de outsourcing. El outsourcing es llamado la tercerización, ¿cierto? Es llamada para muchas empresas también un tema de deslocalización. Y el outsourcing es importante tenerlo en cuenta porque es una forma de minimizar costos, es decir, es una forma de crecer la empresa o de ayudarse en el tema de costos de la empresa cuando no se trata del core business. ¿Qué será el core business? Core significa núcleo, ¿no? Entonces hay cosas del núcleo del negocio que son muy importantes, que nunca se delegan y nunca se podrán tercerizar. Aunque ahora, desde hace unos años, inclusive las nuevas teorías administrativas dicen que todo se podría tercerizar si se sabe con quién, ¿no? O si se hace con especialistas. Porque a veces, hasta la misma gerencia o la misma conducción de una empresa, el CEO, a veces es más importante, digamos, se puede dar el caso de que sea una gerencia en mejores manos, en manos especializadas, funcione más que el mismo dueño de la empresa. Entonces, muchas veces, por eso se dan ese tipo de cambios, se dan ese tipo de posibilidades. Y entonces, hemos visto casos como el caso en Estados Unidos, sobre todo se dan esos casos, que los sacan de las mismas empresas a los dueños, ¿no? No sé si se acuerdan de Steve Jobs, que lo sacaron de su propia empresa. Entonces, pero eso fue para mejor, ¿no? Él siempre dijo que fue para mejor. Que no se dio cuenta al principio le dio fue rabia, obviamente, pero no se dio cuenta que había sido a la postre, al final se dio cuenta, obviamente, que había sido para mejor, porque pudo crear otra serie de cosas, estaba lo que llamamos en una zona de confort. Y cuando están en una zona de confort, pues no se preocupan por innovar, no se preocupan por cambiar, no se preocupan por hacer otra serie de... Espérate, regálenme un segundito, un segundito. Bueno, ahora sí. Entonces, al final de cuentas dijo, no, lo mejor que me pudo haber pasado fue precisamente que me habían echado de la empresa porque por eso pude innovar, por eso pude cambiar, por eso pude pensar, repensar, cambiar mi zona de confort. Entonces, a veces esto es importante. No tener la zona de confort siempre porque entonces uno se acomoda y no busca otra serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces, esto es el tema de los modelos de outsourcing. Al principio vamos a mirar este video que es ¿qué significa outsourcing? Bienvenidos una vez más al canal del líder del emprendimiento. ¿Alguna vez has escuchado el término outsourcing en las empresas? En este video te comparto la definición, tipos y niveles. El término outsourcing se refiere al proceso económico-empresarial de subcontratación, externalización o tercerización, donde una sociedad mercantil o empresa transfiere los recursos, tareas y responsabilidades a una agencia, subcontratista o firma externa especializada para prestar servicios o hacer algo que originalmente estaban en manos de la primera. Los principales aspectos a considerar
al subcontratar son: 1. Actividades prioritarias. Establecer el nivel de importancia del área o la función. Si es de suma importancia para la empresa, no se debe de dar en outsourcing. Es importante conocer esta regla básica. O sea, las cosas que son lo que estoy diciendo yo, del core business. Core se escribe C-O-R, que es núcleo, y business, ya saben, B-U-S-S-I-N-E-S-S, que es el núcleo del negocio. Los que son del núcleo del negocio nunca se dan en outsourcing. Dos, comentarios positivos. Tener un conocimiento del concepto de otra empresa que haya realizado el outsourcing en el área que queremos contratar. 3. Evaluación de costos. Casi todo puede ser contratado por medio del outsourcing, pero lo ideal es comparar los costos de contratación contra los costos de hacerlo nosotros mismos. En algunos casos vale la pena contratar, en muchos otros no. 4. Análisis de riesgos. Se deben verificar las condiciones y sanciones en caso de incumplimiento por ambas partes. 5. Investigación. Encontrar información acerca de las referencias, antecedentes y experiencia de la posible empresa a subcontratar. Las ventajas que obtienes al contratar un outsourcing son las siguientes: reducción en los costos de manufactura, fijos y de inversión para la compra de equipo o maquinaria. Incremento en los puntos fuertes de la empresa. Respuesta rápida a los cambios del entorno. Construcción de un valor compartido. Incorporación de nuevas características empresariales. Aumento en la ventaja competitiva. Mayor compromiso con mejor tiempo de entrega y calidad de la información en decisiones críticas. Adquisición de una mejor tecnología sin la necesidad de capacitar al personal de la empresa para manejarla. Disposición de servicios informativos en forma más acelerada. Uso de talento y recursos de la organización a las áreas más importantes. Ayuda a enfrentar los cambios en las condiciones de los negocios. Incremento en la flexibilidad de la organización. Las desventajas son estancamiento en la innovación por parte del suplidor externo. La empresa pierde la oportunidad de usar las nuevas tecnologías que ofrecen la oportunidad de mejorar los productos y procesos. El suplidor externo podría aprender a fabricar o tener conocimiento del producto en cuestión, aumentando la posibilidad de usarlo en un futuro y comenzar así su propia industria. Con el uso del outsourcing no siempre existe ahorro o podría ser mínimo. Aumento en las tarifas según la dificultad de las actividades. Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no obtenga los resultados deseados. Reducción de los beneficios. Pérdida de control sobre la producción. Los niveles del outsourcing se componen por partes complementarias. Es la compra de piezas o componentes para ensamblar el producto final. Una empresa especializada en procesos de manufactura los elabora. Generalmente es utilizado cuando la empresa no tiene la capacidad o tecnología
para producirlas, o en algunos casos como estrategia para la reducción de los costos de fabricación. Individual. Este nivel es utilizado cuando se necesita delegar una función o un conjunto de tareas de un trabajador o administrador. En la mayoría de los casos es utilizado en puestos o actividades empresariales ejercidas de forma regular, pero sin la necesidad de contratar a un empleado. Funcional. Los servicios de este nivel son contratados porque la empresa requiere conocimientos, habilidades o técnicas de una forma especializada. Proceso. La empresa que contrata delega a otra un proceso especializado en el conjunto de tareas que éste requiere. Regularmente se utiliza en el área de recursos humanos con el proceso de reclutamiento y selección de personal. En algunas ocasiones, hacer outsourcing es bueno, pero hacerlo constantemente puede traer como consecuencia costos elevados y posibles interrupciones del negocio. Es importante considerar la parte legal del contrato, establecer las condiciones y sanciones en caso de incumplimiento por parte de la firma contratista para tener un mayor control y gestión en el proceso. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado. Bueno, entonces seguimos con el segundo video. Hola, mi nombre es Cindy Jiménez, soy socia directora de Gin Group y te invito a conocer mi entrevista completa en IDC Online. El término outsourcing es un término anglosajón que no existe en la legislación mexicana. Lo tomamos como referencia porque este se creó después de la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a los servicios que las compañías contrataban con proveedores externos. Por ejemplo, si se dedicaban a armar tanques de guerra. Entonces necesitaban quien les hiciera la limpieza, quien les diera comedor, quien les diera uniformes a sus empleados, etcétera, ¿no? Entonces nosotros intentamos en algún momento traer ese concepto a la legislación mexicana en 2012 y lo traemos poniéndole el término de régimen de subcontratación. Sin embargo, esto tampoco tiene nada que ver con la tercerización ni con la realidad mexicana. En la realidad mexicana lo que hacemos muchas empresas es administrar integralmente al capital o al talento humano y eso significa contratar al capital humano, al talento humano, evaluarlo, proveerle al cliente de estos colaboradores una vez que ya han sido filtrados y evaluados y entonces ponerlos a su servicio, darles algunas instrucciones, capacitarlos, en su caso proveerles de todas las cuestiones laborales, todos los derechos laborales y muchos más valores agregados. Eso es la tercerización. Y como vemos es algo completamente diferente al outsourcing, que fue de donde se intentó tomar el régimen de subcontratación, que es el que sí existe en la legislación mexicana, pero ni la tercerización ni el outsourcing se ha puesto en la Ley Federal del Trabajo. El término de outsourcing, como lo empezaron a hacer muchas empresas, era muy negativo, o se entendió como que era muy negativo. ¿Por qué? Porque hubo muchas empresas, de las que ahora conocemos como fantasmas, que empezaban a hacer este tipo de proveedurías. Sin embargo, recordemos que las facturas no fueron tradicionalmente electrónicas, sino que eran por escrito. Y entonces se daba mucho la prestación de servicios ficticia, apócrifa, y se entendía como que se estaban proveyendo empleados, y a eso se le llamaba outsourcing. Sin embargo, al no haber materialidad de los servicios, al no poderse comprobar, solamente se decía que se hacía algo y lo que ocurría es que se bajaba la base gravable de muchas empresas para que pagaran menos ISR. Eso fue el outsourcing de manera incipiente. Otras empresas lo intentaron hacer bien, sin embargo, se vio de una manera muy incorrecta, era un mito porque muchas empresas lo estaban haciendo bien, muchas empresas lo están haciendo mal. Después de 2012, cuando se empezó a regular la figura de la subcontratación y por ende quizá muchas empresas intentamos meter ahí la tercerización dentro del marco legal que cabía.
se empezó a regular mucho más. Y esto significó comprobar que las empresas que están proveyendo a los colaboradores pagan correctamente su ISR, pagan correctamente el IVA, tienen dados de alta a los colaboradores en el Seguro Social, pagan el impuesto sobre nómina estatal y les otorgan muchos otros valores agregados. Es decir, probablemente antes de 2012 y antes de la facturación electrónica, daba pie a la creación de muchas empresas fantasma y a la creación de muchos servicios que eran apócrifos y que por tanto resultaban en una evasión fiscal de muchas empresas. Sin embargo, ahora, entre más se va regulando la figura, que eso es a lo que tenemos que llegar, se hace mucho mejor y esto resulta en un beneficio para los colaboradores, porque si la Ley Federal del Trabajo, que lleva muy pocas modificaciones, tomando en cuenta que es una ley muy vieja, tiene un contrato de adhesión, que en realidad son las condiciones mínimas para los empleados, las empresas que realmente nos estamos especializando en la tercerización o la administración integral de capital humano, les damos muchos más beneficios y muchos más valores agregados a estos colaboradores, lo que ocasiona que se evite la rotación para nuestros clientes, eso es un beneficio para ellos, y que nuestros colaboradores y nuestros empleados tengan muchos más beneficios y derechos. Sin duda, en esta nueva administración, tiene que venir una reforma no solo a los artículos 15A, B, C y D. Tiene que venir un transitorio en donde se obliga al legislativo a hacer la creación de una ley general de administración integral de talento humano, como se tiene en muchas otras culturas, en muchos otros países, como es Perú, como es Chile, donde existe específicamente una ley de tercerización, lo cual significa que la figura está perfectamente bien regulada. Eso es lo que necesitamos, una reforma que cree la Ley General de Administración Integral de Talento Humano. Las empresas que estamos haciendo correctamente la administración integral de capital humano, hacemos desde el reclutamiento, pero tiene que ser un reclutamiento muy adecuado a cada uno de los sectores, es decir, si estamos en un sector automotriz o en las maquilas, etcétera, tiene que ser muy adecuado. Es decir, no podemos pensar que una empresa que es especialista en esto va a hacer un reclutamiento para maquiladoras a través de OCC, por ejemplo. Eso sería ridículo. Además de eso, tenemos que comparar los ingresos que se están dando en la misma competencia. Si nosotros tenemos un cliente que se dedica a la comercialización de productos, tenemos que comparar a estos empleados que les vamos a proveer con los de la competencia. Y además, a estos empleados tenemos que proveerles de más cosas. Quizá no más ingreso, porque representaría para nuestro cliente erogar más dinero, ¿no? Que resultara esta búsqueda de capital humano en algo mucho más caro para ellos. Sin embargo, al momento en que nosotros, como una empresa tan grande, les damos además valores agregados, bueno, esto suma. Y además, al momento en que atraemos ese capital humano, lo contratamos de una manera correcta, es decir, con el contrato individual de trabajo que le corresponde, ya sea por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra determinada, pero nunca haciendo como que hacemos. En ningún momento falseando información o elaborando contratos que al final resultan apócrifos, porque no puede ser que se le contrate a una persona por un tiempo a prueba, por decirlo de alguna manera, que también se contiene en la legislación, cuando no es verdad que estamos poniendo a prueba a esta persona, ¿no? Sino tiene que ser una empresa que realmente esté especializada, que conozca los tipos de contratos individuales de trabajo, que conozca la Ley Federal del Trabajo. Una vez trayendo a este capital humano, talento humano, habiéndolo reclutado, habiéndolo contratado, entonces durante todo el tiempo que pase con nuestro cliente, lo tenemos que capacitar, tenemos que buscar que obtenga mejores valores agregados, tenemos que atender a que suba su calidad de vida y sus ingresos, por supuesto, y sobre todo que tenga también la oportunidad de buscar empleo, buscar mejores expectativas, ya que lo estamos capacitando, con todos nuestros demás clientes, ¿no? Si en algún momento él está dedicado a armar coches, pero se capacita y de pronto ya habla inglés, por ejemplo, entonces que se vaya a lo mejor con una armadora, pero que sea extranjera, en donde gane más, etcétera. O sea, es cuidar a nuestros colaboradores, cuidar a nuestros clientes y que todo se haga de manera correcta y dentro del marco legal, no solamente laboral y fiscal. Eso es lo que hace una empresa de administración integral de capital humano, que lo hace de manera correcta. Ok, bueno, eso está interesante. Ahora veamos este con un ejemplo.
Ok, entonces ya no nos quedan sino como 3 minuticos de la primera parte.